inodoro e insípido. Es el elemento más abundante en el universo conocido. Es también el más ligero y el más simple, teniendo solamente un protón y un electrón. Es un componente del agua, grasas, petróleo, azúcar de mesa, amoníaco y peróxido de hidrógeno, cosas esenciales para la vida como la conocemos. Cronómetro. Comencemos. El hidrógeno viene del griego que significa productor de agua. Es el elemento químico de número atómico 1 representado por el símbolo H. Fue aislado e identificado como un elemento por Cavendish en 1766. Robert Boyle y Paracelso usaron reacciones de hierro y ácidos para producir gas hidrógeno. Y en 1783, Antoine Lavoisier dio al elemento el nombre de hidrógeno. El hidrógeno está entre los 10 elementos más abundantes en el planeta, pero muy poco se encuentra en forma elemental, debido a su baja densidad y reactividad. Gran parte del hidrógeno terrestre está encerrado en moléculas de agua y compuestos orgánicos como los hidrocarburos. El hidrógeno también se utiliza para la hidrogenación de aceites vegetales, convirtiéndolos en margarina y manteca. El hidrógeno líquido, combinado con oxígeno líquido, es un componente importante del combustible de los cohetes. Hola a todos. Hoy vamos a hablar del gas noble más abundante en el universo observable, el cual puede tener propiedades únicas a temperaturas extremadamente bajas. Chicos, les presento el helio. Este elemento se encuentra en la esquina superior derecha de la tabla periódica. Se puede encontrar fácilmente por su número atómico 2. Creo que la gente se familiariza con este gas inerte desde su niñez. El helio es más ligero que el aire, por lo que es la sustancia perfecta para inflar los globos de fiesta que tanto le gustan a los niños. El helio tiene una masa molar 7 veces menor que la masa molar del aire. Por otra parte, el helio no es tan abundante en la Tierra, solo hay una parte de helio por millón de aire. La mayor parte del helio que se utiliza para los globos procede del gas natural. La concentración de helio puede alcanzar hasta un 7% en él. Esto se debe a que como resultado de la desintegración radiactiva del uranio y el torio en la corteza terrestre, el helio puede acumularse en los huecos subterráneos con el gas natural y no volatilizar en la atmósfera. Sin embargo, al verlo de una manera más amplia, el helio será el segundo elemento después del hidrógeno de todo el universo observable en términos de abundancia, representando una cuarta parte de todos los átomos. Solo imagina que todos los átomos más pesados que el helio forman solo el 2% de la masa de toda la materia. Es una gran manera de darse cuenta de lo pequeños que somos en el universo. La mayor parte del helio se concentra en la composición de las estrellas o en las atmósferas de gigantes gaseosos. Estos, al igual que el resto del universo, contienen aproximadamente un 25% de helio en masa. Según los datos actuales, la mayor parte del helio que hay en el universo se formó durante el Big Bang, hace unos 14.000 millones de años. Dejemos el espacio y volvamos a la Tierra. Es hora de que examinemos las propiedades de este gas en experimentos más tangibles. Tengo una pequeña ampolla llena de helio que se almacena a muy baja presión, que es aproximadamente una centésima parte de la presión atmosférica. Como puede verse, el helio no tiene color y tampoco tiene ningún olor. Si alguna vez has intentado inhalar este gas, probablemente ya lo sepas. Inhalé un poco de helio, lo que significa que seguimos adelante. Sin embargo, estos experimentos son muy peligrosos porque nuestras células no respiran con helio, ellas necesitan oxígeno. Los vendedores de bombonas de helio tenían que añadir hasta un 20% de oxígeno al helio para que la diversión en las fiestas fuera más segura. Si se hace pasar una descarga de alta frecuencia y alto voltaje por una ampolla con helio, esta comenzará a brillar de color naranja pálido. Su brillo depende del voltaje y del diámetro de la ampolla. Utilicé una lámpara de plasma como una fuente de tensión. Eso me permitió sostener la ampolla en la mano porque mi cuerpo posee capacidad, como el de todos los demás. A diferencia del neón o el xenón, el helio puede brillar a distancia del cable del generador porque tiene menos energía de ionización. Tristemente, desde el punto de vista químico, el helio no tiene propiedades interesantes. Casi no reacciona con ninguna sustancia química. Aunque en forma de plasma similar al que se puede ver en la ampolla, el helio puede formar compuestos extremadamente inestables con el hidrógeno, el deuterio y algunos metales. A una presión elevada de 100.000 atmósferas se forman incluso sustancias químicas especiales, compuestos de clatratos de helio con nitrógeno que pueden crecer como cristales en una celda de yunque de diamante. Es una lástima que estos compuestos sean muy inestables y son prácticamente imposibles de ver en condiciones normales. Pero no hay que desesperar, porque el helio tiene las propiedades físicas más fascinantes y únicas entre todos los gases.
Cuando el helio se enfría a una temperatura de 4.2 Kelvin, se convierte en el fluido más ligero, con una densidad casi 10 veces menor que la del agua. En grados Celsius, el helio líquido se forma a menos 268 grados, y es un frío terrible. Es tan frío que algunos metales pueden convertirse en superconductores, por ejemplo, el mercurio o el niobio. Para mantener una temperatura tan baja, el helio líquido se almacena en un vaso Dewar que también se enfría con nitrógeno desde el exterior. La misma tecnología de enfriamiento con helio líquido se utiliza en los dispositivos modernos para crear resonancias magnéticas nucleares. Los superconductores de niobio se enfrían con helio líquido, que a su vez se enfría con nitrógeno líquido, el cual es mucho más barato. Así el helio líquido se utiliza en medicina y en estudios científicos. Hasta ahora, hemos solo hablado de la primera forma de helio líquido, pero ahora la cosa se va a poner interesante. Si se empieza a enfriar el helio bajando la presión en el vaso Dewar, el helio líquido acabará alcanzando el llamado punto lambda. En otras palabras, es la temperatura aproximadamente 2.7 Kelvin debajo de la cual el helio pasa de una fase de helio 1 a helio 2. A partir de ese momento, la ebullición del líquido se detiene y el helio comienza a mostrar propiedades completamente diferentes. A esta temperatura, la conductividad térmica del helio líquido aumenta millones de veces y llega a ser mayor que la del cobre y la plata. El calor se distribuye de forma inmediata y uniforme por todo el volumen, por lo que el líquido no embullece. Además, al alcanzar el punto lambda, el helio se convierte en un superfluido, es decir, pierde toda la viscosidad, la resistencia de una parte del fluido al movimiento de la otra parte del mismo. Hay un experimento fantástico que lo demuestra. Si se vierte un poco de helio líquido en un pequeño vaso suspendido, el líquido empezará a subir por la pared del vaso en forma de una fina película y fluirá fuera del vaso. Además, atraviesa fácilmente una capa de cerámica con un tamaño de poro de aproximadamente 1 micrómetro. Cuanto más baja es la temperatura, más fácil es que el superfluido atraviese las barreras. También es bastante sorprendente que el helio superfluido siga siendo viscoso, como se puede ver en el segundo experimento. Al girar el cilindro, las capas del líquido transfieren la rotación a las aspas de la parte superior. Entonces, ¿cómo funciona esto? Aquí los mecanismos cuánticos entran en juego, cuyo comportamiento a veces difiere drásticamente del de las leyes de la mecánica clásica. La viscosidad está presente y también está ausente. Así es como se puede caracterizar. Por cierto, la superfluidez del helio líquido fue descubierta por un físico soviético, Piotr Kapitsa, en 1938, y en 1962 la teoría del fenómeno del helio 2 superfluido fue desarrollada por L.D. Landau. ¿Crees que eso es todo? En absoluto. Ahora hablemos de estrellas y viajes cósmicos. Hasta ahora hemos hablado del helio -4, el cual tiene 2 protones y 2 neutrones. Sin embargo, existe otro isótopo raro, el helio -3, que tiene 2 protones y un neutrón. El caso es que este isótopo es perfecto para llevar a cabo reacciones de fusión con deuterio, y en teoría el proceso puede ayudar a la humanidad a sustituir los combustibles fósiles. Pero el problema es que este isótopo es muy raro en la Tierra porque desaparece inmediatamente en la atmósfera. En cambio, en la Luna, que no tiene atmósfera, el isótopo se acumula mucho mejor. Teóricamente, los humanos podrían producir helio -3 a partir del polvo lunar, regolito y utilizarlo como fuente de energía en la Tierra, pero hasta ahora eso solo parece ciencia ficción. Hay una película muy buena sobre ese tema que se llama Moon, la cual recomiendo. La conclusión es que el helio, que parece tan común, posee unas propiedades sorprendentes a bajas temperaturas y que ahora se utiliza en medicina o también en investigaciones científicas en las que el helio se utiliza como gas portador en la cromatografía. El litio es un metal altamente reactivo, además uno de los más livianos, incluso tiene la capacidad de flotar en el agua. Este elemento tiene varias fuentes. En la naturaleza se puede encontrar en forma de minerales como la lepidolita, la petalita y en la mayoría de rocas ígneas. También en el agua del mar hay millones de toneladas de litio disuelto. Incluso se encuentran alimentos como nueces, semillas, setas y langostinos. El uso que le ha dado la humanidad se refleja en la odontología, con el disilicato de litio, en la producción de dientes artificiales, en el tratamiento de enfermedades como el trastorno bipolar, en la industria automotriz para la producción de aceites con el estiarato de litio y su uso principal,
en baterías recargables, desde las más grandes que usa algunos automóviles pequeños hasta las más pequeñas como las que posee en este momento tu smartphone. Por último, un dato curioso. ¿Sabías que el litio es tan suave que lo puedes cortar fácilmente con un cuchillo? Es uno de los elementos más tóxicos que se conocen. Es un metal que puede ser muy perjudicial cuando es respirado por los humanos, porque puede dañar los pulmones y causar neumonía. Su principal uso se encuentra en la manufactura de aleaciones y en el desarrollo de materiales reflejantes para reactores nucleares. Estamos hablando del berilio. Cronómetro, comencemos. Elemento químico de símbolo Be y número atómico 4. El berilio es uno de los metales estructurales más ligeros. Fue descubierto por Louis-Nicolas Baquely en 1798 en Francia. Su módulo de elasticidad es aproximadamente un 33% mayor que el del acero y tiene una conductividad térmica excelente. Es no magnético y además resiste al ataque con ácido nítrico. La estabilidad química del berilio se debe a su tendencia a formar una capa de óxido no reactiva muy delgada en su superficie. Esto, sumado a su baja densidad, son ventajas a la hora de obtener aleaciones metálicas muy fuertes y resistentes a la corrosión. Estas aleaciones se usan en aplicaciones de alta tensión mecánica, como en rotores de helicópteros. También se usan como una alternativa al acero en algunas herramientas, especialmente cuando hay campos magnéticos altos, como en los transmisores de radio o los equipos de resonancia magnética de los hospitales. La adición de un 2% de berilio al cobre forma una aleación no magnética 6 veces más fuerte que el cobre. La aleación berilio-cobre tiene numerosas aplicaciones en la industria de herramientas, ya que no producen chispas. Martillos, llaves y otras herramientas de berilio-cobre se emplean en refinerías petroleras y otras plantas, en las cuales una chispa producida por piezas de acero pueden ocasionar una explosión o un incendio. Dato extra. El telescopio espacial James Webb, el nuevo telescopio que reemplazará al Hubble, tendrá espejos hechos de berilio puro. Se espera lanzar en el 2021. Cuando estén en su lugar, los 18 hexágonos de berilio que forman el espejo primario del telescopio se mantendrán refrigerados a menos 220 grados. Esto es para minimizar las emisiones infrarrojas del espejo mismo, que de otra manera podrían interferir con la detección de la señal. Fin. Boro. Algunos compuestos de boro son de las sustancias artificiales más duras de la Tierra, solo superadas por el diamante. Perteneciente al grupo del boro, este elemento es muy duro y se endurece más al reaccionar con carbono o con nitrógeno. La mayoría del boro está conformado por 5 protones, 5 electrones y 6 neutrones. A 20 grados se encuentra en estado sólido. El borato de sodio, una sal conocida también como bórax, ya se usaba hace 1000 años. En 1808, los franceses Joseph-Louis Gay-Lussac y Louis-Jacques Thénard aislaron el boro puro calentando bórax con potasio. El boro puro puede extraerse de varios minerales, como la ulexita, la kernita y la colemanita. Su demanda llegó a ser tan alta que hubo quien se trasladó a vivir en condiciones de calor extremas para trabajar en las minas de boro del Valle de la Muerte, en Estados Unidos. Usos. Los compuestos de boro en el suelo son esenciales para que las plantas crezcan sanas y utilizamos boro a diario en casa, por ejemplo, en los insecticidas. Los objetos de vidrio resistentes al calor, como las jarras de medir, están reforzadas con boro. El ácido bórico es un antiséptico natural y se usa para tratar rasguños y cortes menores. Las pantallas LCD de televisores y portátiles están reforzadas por una capa flexible de fibra de vidrio de boro que las hace resistentes a los arañazos. Algunos tipos de plastilina y la boligoma contienen compuestos de boro, los cuales las hacen elásticas y firmes. El boro lleva el nombre de una sal blanca llamada bórax que se usa en los detergentes y también está presente en objetos muy variados, como en el blindaje de tanques militares gracias al carburo de boro, el cual es uno de los materiales actuales más duros. 6. Carbono. El carbono forma más compuestos que ningún otro elemento y se conocen más de 9 millones. La mayoría del carbono está conformado por 6 protones, 6 electrones y 6 neutrones. A 20 grados se encuentra en estado sólido. Perteneciente al grupo de carbono, es uno de los elementos más abundantes del universo y cada uno de sus átomos puede enlazar con otros 4, por lo que forman cadenas y anillos. Existen 3 formas de carbono puro en la Tierra: el grafito, el diamante y el Buckminster fullereno, una estructura de 60 átomos de carbono enlazados entre ellos. Las propiedades del diamante y del grafito son distintas por la disposición de sus átomos, en tetraedros en el diamante y en filas de hexágonos en el grafito. Usos.
El diamante es la sustancia más dura conocida y se suele emplear en joyería. Las hojas de algunas sierras tienen una capa de diamante y pueden cortarlo todo, pero únicamente un diamante puede cortar a otro. El grafito es mucho más blando y por eso con él se hacen los lápices y también se utilizan en algunas pilas. También se usan filtros de carbono que absorben las sustancias químicas perjudiciales del agua. Hoy en día el carbón es la principal fuente de combustible para la generación de electricidad, pero las emisiones son contaminantes y perjudiciales para la salud. El petróleo, el gas natural y el carbón son hidrocarburos naturales, compuestos que solo tienen hidrógeno y carbón. Se utilizan de combustible para producir plásticos como las bolsas de polietileno. La fibra de carbono es una fibra sintética constituida por finos filamentos, principalmente de carbono. Tienen propiedades mecánicas similares al acero y es tan ligera como la madera o el plástico, por lo que pueden usarse incluso en los cuadros para bicicletas. Hola a todos, hoy vamos a hablar del nitrógeno. Es un miembro del grupo 15 de la tabla periódica situado por encima del fósforo. El químico francés se refirió al gas nitrógeno como azote de la palabra azóticos del griego, sin vida. El nitrógeno elemental tiene una reactividad baja hacia la mayor parte de las sustancias comunes en condiciones normales, no mantiene la combustión. La atmósfera terrestre contiene 78% de nitrógeno, es el gas más abundante en la atmósfera terrestre. Respiramos nitrógeno todos los días, aunque no participa en el proceso respiratorio. Sirve como una especie de diluyente del nitrógeno. La mejor forma de mostrarles las propiedades del nitrógeno es utilizar nitrógeno líquido. El nitrógeno líquido se obtiene del aire licuado con posterior separación de dióxido de carbono, argón y otras impurezas y luego destilando en las columnas especiales para esto. El nitrógeno líquido puro obtenido se transporta fácilmente de esta forma, ya que ocupa poco espacio en comparación con el gas. El nitrógeno líquido se almacena en un vaso Dewar. Es similar a un termo normal, pero de gran tamaño. La ebullición del nitrógeno líquido produce nitrógeno gaseoso, que es insípido, inodoro e incoloro también. Desde el punto de vista químico, este gas es una sustancia muy aburrida. Debido a su inercia, el nitrógeno no mantiene la combustión y no reacciona con la mayoría de las sustancias en condiciones normales. Si vertemos nitrógeno sobre las velas encendidas, su llama se apagará inmediatamente, porque el nitrógeno que se evapora desplaza el oxígeno, sin el cual la combustión es imposible. El nitrógeno es líquido a una temperatura de menos 196 grados Celsius. Tiene una densidad bastante baja. La combinación de estos parámetros hace que el nitrógeno líquido sea un invitado permanente en varios programas de química y videos de YouTube. Podemos congelar cualquier cosa en él y luego aplastar esos objetos con un martillo. Cuando se vierte sobre la mano, el nitrógeno líquido no la moja, simplemente fluye en forma de gotas. Esto se denomina el efecto Leidenfrost, que impide que la superficie se humedezca debido a la gran diferencia de temperatura. Hay una especie de capa de vapor entre mi mano y el nitrógeno que protege la piel de la congelación durante un breve periodo de tiempo. Si mantengo el dedo en nitrógeno durante más de 2 segundos, puedo congelarlo muy fácilmente. No lo intentaré, todavía necesito todos mis dedos. Las gotitas de nitrógeno que flotan en la superficie de la placa absorben dióxido de carbono, agua y argón del aire, que se congelan para formar estos copos de color blanco. El nitrógeno líquido es menos denso en el agua, por lo que este flota en la superficie y forma una capa de hielo encima. Actualmente el nitrógeno líquido se utiliza como refrigerante de instrumentos científicos, por ejemplo, en un espectrómetro de resonancia magnética nuclear para enfriar el hielo líquido. Además se añaden unas gotas de nitrógeno líquido a cada bolsa de patatas fritas para desplazar el oxígeno de la bolsa, lo que permite almacenarlas durante más tiempo. Debido a su inercia, el nitrógeno se utiliza incluso para rellenar bombillas incandescentes a baja presión. Por cierto, el nitrógeno de una bombilla incandescente brilla de color púrpura a altas tensiones de campo eléctrico. Se puede hacer reaccionar el nitrógeno con el oxígeno del aire, pero esto requiere de energía. Los rayos u otras descargas eléctricas potentes liberan una gran cantidad de esta energía. Cuando cae un rayo, el fuerte enlace triple que conecta los átomos de la molécula de nitrógeno se debilita, permitiendo que el oxígeno reaccione con el nitrógeno para formar dióxido de nitrógeno. Es un gas que tiene un color marrón y un olor dulce y penetrante. El dióxido de nitrógeno también se forma en los motores de los coches debido a la alta presión y la temperatura que está dentro del cilindro.
Además, el nitrógeno puede reaccionar con el hidrógeno en combinación con un catalizador de hierro para formar amoníaco a alta presión y alta temperatura. Esta reacción es ahora crucial para la industria actualmente. Se utiliza para producir casi todos los fertilizantes que contienen nitrógeno y sustancias explosivas. También se emplea en la producción de amoníaco líquido para grandes plantas de refrigeración. De los metales, el nitrógeno solo reacciona con el litio en condiciones normales, formando una capa negra de nitruro de nitrógeno en su superficie. El nitrógeno desempeña un papel biológico más importante en la naturaleza. Forma parte de todos los aminoácidos, proteínas, ácidos nucleicos y otros compuestos orgánicos que son vitales para el organismo. Uno puede recordar al menos el ciclo del nitrógeno en la naturaleza, sin el cual la vida en la Tierra sería imposible. Ahora ya sabes un poco más sobre otro elemento. Aplicaciones. Aparte de ser fundamental para la vida en la Tierra, el oxígeno también cuenta con variedades de aplicaciones. La mayor parte de la producción de oxígeno mundial está enfocada en producir acero y en la industria química en general. También se puede utilizar en la medicina y en los combustibles de cohetes. De igual forma puede ser de mucha utilidad para tratar las aguas y purificarlas. También sirve como elemento vital. El oxígeno se coloca en los trajes espaciales modernos que están bajo un sistema presurizado, como los aviones. Los dispositivos de los astronautas utilizan oxígeno puro. Este tipo de tecnología también se puede encontrar en los buceadores, en los submarinos y en los aviones. Cabe destacar que para estos últimos, en caso de una emergencia, el avión hay generadores de oxígeno en cada asiento, así como máscaras que caerán para que los pasajeros no mueran. En la industria, dentro de la fundición de hierro se puede encontrar la participación del oxígeno. Este suele purificar el metal para ser transformado en acero y ayuda eliminando las impurezas del azufre y carbono. El oxígeno también se utiliza para la fabricación de óxido de etileno y etilenglicol. Esto se utiliza en los anticongelantes y en la fabricación de plásticos. En la medicina se utiliza gran variedad de suplementos de oxígeno a fin de que los pacientes puedan sobrevivir en caso de un accidente grave. Precauciones y efectos sobre la salud y el medio ambiente. El oxígeno está presente en el planeta Tierra y es que lo permite subsistir la mayoría de animales y seres vivos, así como los seres humanos. Sin embargo, el O2 en su forma gaseosa puede ser tóxico y puede producir convulsiones, así como problemas de salud diversos. Es importante saber exactamente cómo manipular los elementos de oxígeno de pacientes que están sometidos a la ventilación mecánica, puesto de que lo contrario podrían morir intoxicados. En la tabla periódica podemos apreciar el flúor. Está entre los halógenos y su número atómico es 9. También se encuentra en el grupo 17 y su símbolo es Fe. El flúor es uno de los elementos más electronegativos. Él es el componente no metálico más energético que puede haber. Y es por eso que es muy importante este tipo de metal. Todos se hacen la pregunta de qué es realmente el flúor. Así que aquí te la diremos. ¿Qué es el flúor? El flúor es un gas que es demasiado tóxico y reactivo a la vez. Se utiliza en mayor cantidad para que pueda ser muy grave su uso, sobre todo el uso de los niños. Es por eso que se recomienda supervisar el uso de la crema dental en los chicos para que no cause una mala reacción. Características del flúor. El flúor puede que tenga varios tipos de colores. Muestra que tiene un color verde pálido y también un amarillo pálido. Y también es un gas a temperatura ambiente que es muy electronegativo y muy reactivo al mismo tiempo. Es el primero del grupo de halógenos, es decir, que por su posición es uno de los más importantes. ¿Dónde se encuentra el flúor? Se puede encontrar tanto como en la tierra, en el agua, en las plantas, en el aire y en los animales. También se puede encontrar en muchos alimentos, tales como la sardina, el hígado de vaca y en el salmón. También se puede hallar en los vegetales, en el té, la patata, el tomate y muchos otros más. Asimismo, como pueden ver, el flúor es muy bueno para todas las cosas que son necesarias en nuestras vidas diarias. Podemos ver que también lo podemos conseguir en tiendas. También trata nuestras dentaduras con un buen aporte y sin nada de caries. Es muy fundamental para que los niños y adultos puedan tener una buena vida y una muy hermosa sonrisa.
¿Quién descubrió el flúor? Lo descubrió un químico llamado Henry Moissan en el año de 1886. Se dice que cuando se reveló el flúor, se hicieron varios intentos para aislar este tipo de gas. Debido a esto, pruebas que hubo muchas pérdidas por parte del ser humano. ¿Cómo se obtiene el flúor? Es el halógeno más que tiene abundancia en la corteza terrestre. Tiene una congregación de 950 ppm. También tiene una mayor parte de concentración en el océano. El flúor se obtiene por medio de electrólisis de una composición de fluoruro e hidrógeno y también fluoruro de potasio. Elemento llamado neón. El neón es un gas noble que se sitúa por debajo del helio en el grupo 18 de la tabla periódica de los elementos. El neón prácticamente no reacciona con otras sustancias, apenas cede o se adhiere electrones a sí mismo, por lo que se clasifica como un gas noble. El neón es incoloro, inodoro y también insípido. Su contenido en la atmósfera es de 126 millonésimas partes en masa. El neón no forma ningún compuesto químico. Veamos entonces sus propiedades físicas. Este gas comienza a brillar con una luz rojo-anaranjada cuando se le hace pasar por un alto voltaje. La intensidad del brillo dependerá de la tensión y también de la presión del gas. La presión del gas es aproximadamente una centésima parte de la presión atmosférica en esta ampolla. Esto es para reducir la tensión necesaria para que el gas brille en la descarga de corriente. No soy bueno en física, pero intentaré explicar el mecanismo del brillo del neón en pocas palabras. He utilizado una vieja lámpara de plasma como fuente de alta tensión. Dispone de un generador de alta tensión de alta frecuencia y también de bajo amperaje. A un alto voltaje, los electrones tienden a salir volando del electrodo, que es el cátodo. Cuando el vial con neón está cerca de ellos, los electrones salen volando del cable metálico. Algunos de ellos atraviesan el vidrio y comienzan a chocar con las moléculas de neón del interior del vial. Los átomos de neón se excitan al chocar con los electrones, igual que una persona que ha sido empujada bruscamente en una multitud. Naturalmente, los átomos de neón no son propensos a vagar por ahí, por lo que una vez excitado, el átomo se calma y el electrón vuelve a su lugar. Como resultado, el átomo emite un fotón de luz. La energía de estos fotones se encuentra en la parte roja del espectro de luz visible. Mi mano hace aquí el papel de un condensador porque la intensidad de la corriente es extremadamente pequeña para encender el neón de la lámpara. Muchos letreros de neón funcionan de esta manera. Por cierto, no solo se llenan de neón, sino también de otros gases, pero eso es otra historia. La propiedad del neón de emitir luz bajo la influencia de la electricidad también se utiliza en los indicadores de descargas de gas, como por ejemplo en este reloj retro. La presión de gas en estas lámparas es de unos pocos milímetros de mercurio y la corriente que pasa por las figuras es de unos 100 voltios aproximadamente. Como el voltaje no es muy alto, solo brilla la fina capa de gas situada cerca de la cifra y no toda la lámpara. Este efecto se conoce como una descarga incandescente eléctrica. Es un plasma formado por el paso de corriente eléctrica a través de un gas y el color del brillo depende del tipo de gas. El gas conduce bien la electricidad con una descarga incandescente, lo que significa que se mantiene una fuerte ionización en el gas todo el tiempo. Estas lámparas de descarga tienen algo de mercurio añadido al neón para facilitar el encendido del gas y prolongar la vida útil de la lámpara. Por cierto, las lámparas de mercurio suelen ser más eficientes energéticamente y duran más que las incandescentes y otros tipos de iluminación similares. En la oscuridad se puede ver un halo azulado alrededor de la figura amarilla debido al vapor de mercurio que contiene la lámpara. El sodio. ¿Sabías que este metal es lo suficientemente suave como para cortarlo con un cuchillo? Sí, y aunque es abundante en la Tierra, nunca se encuentra en su forma pura de manera natural. En contacto con el agua, este estalla formando una llama de color naranja. Es por ello que se emplea para fuegos artificiales. Participa con otros elementos para la formación de compuestos como el famoso fluoruro de sodio, representado en minerales como halita, el cual le da el toque salado al mar, la sodalita, una piedra azul suave que se puede moldear y pulir. El cloruro de sodio tiene la capacidad de derretir el hielo, muy útil al momento de liberar carreteras cubiertas de nieve. Y cómo no olvidar su principal uso, como condimento para las comidas.
El sodio puede reaccionar con el oxígeno del aire, formando un compuesto llamado óxido de sodio, útil para la fabricación de vidrio. Por último, un dato curioso. En el antiguo Egipto, los cristales de compuesto de sodio se usaban para preservar cadáveres como momias. Este lleva su nombre debido a una región de Tesalia, en Grecia, nombrada Magnesia. Se encuentra en gran medida en el interior del manto de la Tierra, pero también se puede localizar en el agua del mar y en muchos minerales de la corteza de nuestro planeta, como lo es la serpentina y la dolomita. Durante siglos, muchos minerales de magnesio se han utilizado en la medicina tradicional. Por ejemplo, el carbonato de magnesio reacciona con el ácido del estómago para calmar la indigestión. También, las sales compuestas de magnesio o sales de Epsom, nombradas así por el lugar donde se extrajeron, funcionan como relajantes musculares. El magnesio tiene muchas aplicaciones importantes. Sus aleaciones no solo son fuertes, sino también livianas, por lo que se usan en una variedad de objetos, desde ruedas de automóviles hasta cámaras. De igual forma, dentro de la industria, con el famoso talco, que es producido a partir del silicato de magnesio. Ya con el óxido de magnesio, producido al calentar carbonato de magnesio, se obtiene uno de los ingredientes del cemento. Por último, los compuestos de magnesio se usan en fuegos artificiales que producen una espectacular llama. El aluminio es un elemento químico, de símbolo A, L y número atómico 13. Se trata de un metal no ferromagnético. Es el tercer elemento más común encontrado en la corteza terrestre. Método de obtención. Todos los métodos de obtención del aluminio son industriales, y parten del óxido de aluminio o alúmina. La cuba electrolítica en que se realiza el proceso posee un revestimiento de carbón que actúa como cátodo. El ánodo está constituido por barras, también de carbón, suspendidas dentro de la cuba. En esta se coloca, previamente, la criolita o fluoruro doble de aluminio y sodio, que se funde mediante el calor generado por el arco voltaico que se produce entre los electrodos. Una vez fundida totalmente la criolita se agrega la alúmina, ya purificada, y se procede a la electrólisis de la solución de alúmina en criolita. Durante el proceso electrolítico se descompone la alúmina, pero no la criolita. Por eso hay que ir añadiendo el óxido en tanto va progresando la electrólisis. El calor que se produce durante el transcurso de esta basta para mantener fundida la criolita y disuelta en ella la alúmina que se va agregando. El aluminio que se deposita en estado líquido en el fondo de la cuba se retira por la boca de descarga. De allí pasa a los moldes, donde se le da varias formas: lingotes, planchas, láminas, varillas, alambres, etc. La enorme cantidad de energía eléctrica que se consume durante este proceso hace necesario disponerse una fuente de energía barata, para que la producción de aluminio resulte económica. Debido a esta circunstancia, la mayoría de las fábricas de aluminio se instalan en las inmediaciones de las centrales hidroeléctricas. Características físicas. El aluminio es un elemento muy abundante en la naturaleza, solo aventajado por el oxígeno y el silicio. Se trata de un metal ligero, con una densidad de 2.700 kilogramos por metro cúbico, y con un bajo punto de fusión, 660 grados. Su color es blanco y refleja bien la radiación electromagnética del espectro visible y el térmico. Es buen conductor eléctrico, entre 35 y 38 metros sobre ohmio por milímetro cuadrado, y térmico, 80 a 230 watts sobre metro por Kelvin. Características químicas. La capa de valencia del aluminio está poblada por 3 electrones, por lo que su estado normal de oxidación es 3. Esto hace que reaccione con el oxígeno de la atmósfera, formando con rapidez una fina capa gris mate de alúmina A, L2, o 3, que recubre el material, aislándolo de ulteriores corrosiones. Esta capa puede disolverse con ácido cítrico. A pesar de ello es tan estable que se usa con frecuencia para extraer otros metales de sus óxidos. Por lo demás, el aluminio se disuelve en ácidos y bases. Reacciona con facilidad con el ácido clorhídrico y el hidróxido sódico. Características mecánicas. Es un material blando, escala de Mohs 2, 3, 4, y maleable. En estado puro tiene un límite de resistencia en tracción de 160, 200 newton por milímetro cuadrado, 160, 200 megapascales.
Todo ello le hace adecuado para la fabricación de cables eléctricos y láminas delgadas, pero no como elemento estructural. Para mejorar estas propiedades se alea con otros metales, lo que permite realizar sobre él operaciones de fundición y forja, así como la extrusión del material. También de esta forma se utiliza como soldadura. La importancia del aluminio. Existen muchas razones por las cuales el aluminio se ha convertido en uno de los materiales más importantes para las personas. La gran mayoría de las cosas que empleamos están hechas o fabricadas con base en este metal. Sin embargo, a continuación, mencionaremos algunas de las características que lo hacen tan imprescindible. Reciclable. Una de las mejores características del aluminio es que es un material 100% reciclable, lo que significa que es posible reutilizarlo en diversos aspectos para crear nuevos productos o adaptarlo a otras necesidades surgidas, dependiendo de las tendencias del mercado o de la oportunidad que descubre una empresa. Ligero. Otra de las razones de importancia del aluminio es que es un metal ligero, es decir que no es pesado como otros, por lo que es sencillo de transportar y de transformar, adaptándolo a las diversas opciones o productos en los cuales es empleado. Resistente. Otra de las razones por las cuales se emplea este material en la industria, es que debido a su resistencia muchas piezas de máquinas se fabrican con él, soportando de esta forma altas temperaturas. Tampoco debemos olvidar que se emplea para la fabricación de tejas y techos, por lo que resistente muy bien el agua y además porque es flexible y liviano. Conductor. Otra buena razón por la que es importante el aluminio, es debido a que tiene propiedades altas como conductor de la electricidad, por lo que se emplea en la fabricación de controladores, tableros entre otros elementos que se relacionen con la electricidad. No es tóxico. Pese a lo que se pueda pensar, aunque sea un metal, el aluminio no representa ningún tipo de riesgo para la vida humana, por lo que las personas podemos interactuar con este material sin riesgos y sin problemas a largo plazo, como ha sucedido y sucede con otros materiales. Tipos de aluminio. Aluminio fundido. Es el tipo de aluminio que para ser usado no ha de procesarse con temperaturas altas. En el proceso se introduce el aluminio a presión, estando en estado líquido en un molde de acero, donde se llena en su totalidad para desplazar el aire que se encuentra en este. Este metal se debe mantener a presión aún durante el proceso de solidificación, con lo cual se conseguirá desplazar el metal que a presión se solidificará frente a las paredes del molde. Al finalizar se obtendrá una reproducción exacta a la del molde, la cual se debe extraer rompiendo el molde. Aluminio forjado. Refiere al tipo de aluminio que para poder utilizarse exige el empleo de ciertos procesos térmicos. En esta no hay fusión ni solidificación, realizándose la forja en dos etapas, caliente y en frío. Estos aluminios no presentan segregación por encogimiento ni segregación. De acuerdo a sus aleaciones se pueden encontrar varios tipos de aluminio. Las aleaciones de aluminio son aleaciones obtenidas a partir de aluminio y otros elementos generalmente cobre, zinc, manganeso, magnesio o silicio. Forman parte de las llamadas aleaciones ligeras, con una densidad mucho menor que los aceros, pero no tan resistentes a la corrosión como el aluminio puro, que forma en su superficie una capa de óxido de aluminio. Las aleaciones de aluminio tienen como principal objetivo mejorar la dureza y resistencia del aluminio, que es en estado puro un metal muy blando. Silicio. El silicio es un semimetal del grupo 4A en la tabla periódica. Su símbolo es Si, su número atómico es 14, su masa atómica es 28.0855 UMAS, su electronegatividad es 1.90 y sus niveles de oxidación son 4 y -4. El silicio amorfo es un polvo pardo químicamente más activo que el silicio cristalino. La variedad cristalina, de color gris oscuro, tiene una estructura similar a la del diamante y es extremadamente duro. Ambas variedades tienen un punto de fusión cercano a los 1500 centígrados. No se disuelve en los disolventes usuales, pero puede hacerlo en metales como el plomo y la plata. El químico sueco Jöns Jacob Berzelius obtuvo en 1823 silicio amorfo, haciendo reaccionar tetrafluoruro de silicio con potasio fundido.
Fue Saint-Clair Deville en 1854 quien preparó el silicio cristalino. El silicio, a pesar de ser el segundo elemento más abundante en la corteza terrestre, no se encuentra libre en la naturaleza, encontrándose en su mayor parte como silicatos y sílice. Es el segundo elemento más abundante en la naturaleza, después del oxígeno, constituyendo aproximadamente un 28% de la corteza terrestre. No se presenta en estado elemental, pero se encuentra en forma de dióxido de silicio y en forma de silicatos complejos. El silicio constituye aproximadamente un 40% de todos los minerales comunes, incluyendo más del 90% en las rocas ígneas. El cuarzo mineral, variedades de cuarzo, tales como ónix, pedernal y jaspe, y los minerales como la cristobalita, son las formas en que se presenta en la naturaleza el silicio cristalizado. El dióxido de silicio es el principal constituyente de la arena. Silicatos como el de aluminio, calcio y magnesio son los constituyentes principales de arcillas, feldespatos, micas y de piedras semipreciosas como olivina, granate, circonita, topacio y turmalina. La resistividad eléctrica del silicio a la temperatura ambiente es intermedia entre la de los metales y los aislantes, y su conductividad puede controlarse agregando pequeñas cantidades de impurezas. La posibilidad para controlar las propiedades eléctricas del silicio y su abundancia en la naturaleza han hecho posible el desarrollo y la aplicación difundida de transistores y dispositivos microelectrónicos, circuitos integrados y paneles fotovoltaicos. La sílice y los silicatos se usan en la fabricación de vidrios de borosilicato, cemento y porcelana. Todos, hoy vamos a hablar del fósforo. El fósforo es un elemento no metálico típico que se encuentra en el grupo 15 de la tabla periódica de los elementos. En la naturaleza, la apatita es una importante fuente de fósforo. El fósforo es del 1% del total del peso corporal, principalmente en la composición de los huesos. El fósforo elemental puede existir en 4 alótropos. El más común de ellos es el fósforo de color rojo. El fósforo rojo tiene la apariencia de un polvo rojo oscuro. Absorbe la humedad del aire con mucha facilidad. Con el tiempo, el fósforo rojo se apelmaza debido a la formación de ácidos fosfóricos al estar expuesto en el aire. En la vida cotidiana, a menudo encontramos fósforo en las cajas de las cerillas que compramos. Cuando una cerilla roza la caja, el clorato potásico contenido en la cabeza de la cerilla oxida el fósforo, liberando calor que enciende la composición de la cabeza de la cerilla. El fósforo rojo arde bien en el aire y por supuesto arde aún mejor en oxígeno puro. El fósforo ardiendo emite enormes cantidades de luz en un matraz lleno de oxígeno puro. Esta reacción puede utilizarse para iluminar un gran espacio. El humo producido en un matraz no es más que óxido de fósforo. Puede utilizarse para obtener fosfato de calcio zinc, que se emplea como luminóforo para recubrir el interior de las lámparas fluorescentes. Además del fósforo rojo, que es más o menos estable, mediante un proceso de sublimación, el fósforo rojo puede convertirse en una forma muy inestable, el fósforo blanco. El fósforo blanco tiene propiedades más interesantes y peligrosas. Por ejemplo, es extremadamente tóxico. En el aire, el fósforo blanco se oxida activamente y libera humo, formando el óxido de fósforo. Por eso se almacena en agua. En la oscuridad, el fósforo blanco brilla debido a la oxidación por el oxígeno del aire, pero el brillo es muy débil. No te tomes todo lo que brilla en la oscuridad por fósforo. Nadie venderá juguetes con fósforo blanco ni cubrirá con él las manecillas de los relojes. Si lo duda, mire lo que pasa cuando el fósforo blanco se pone sobre una superficie que está caliente. Se funde y se enciende inmediatamente. Arde a una temperatura muy alta de más de 800 grados centígrados. El fósforo blanco arde en cualquier superficie, incendiando todo lo que le rodea. Por eso se empezó a usar para fabricar proyectiles incendiarios que más tarde fueron prohibidos por la Convención de Ginebra, a pesar de que Estados Unidos e Israel no han firmado esta convención. El fósforo blanco es muy soluble en algunos disolventes no polares, como el benzol y el disulfuro de carbono. El fósforo blanco tiene la mayor solubilidad en disulfuro de carbono. Si sumergimos un papel en dicha solución de fósforo en disulfuro de carbono, podemos observar un efecto interesante. Al pasar el tiempo, el disulfuro de carbono se evapora,
dejando un fósforo blanco finamente disperso que se inflama espontáneamente y quema el papel. Según algunos científicos escépticos, esta reacción se utiliza como demostración del fenómeno del fuego sagrado en Jerusalén. Además, la solución de fósforo blanco en disulfuro de carbono se utilizó para el cóctel Molotov durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, existen otras dos formas de fósforo, el fósforo negro y el fósforo metálico, pero por desgracia es muy difícil encontrarlos y mucho menos realizar experimentos con ellos. Actualmente el fósforo se utiliza en la agricultura como fertilizante, para ablandar el agua y para proteger los metales de la corrosión. Además, el fósforo forma parte de los gases nerviosos tóxicos más peligrosos del planeta y su uso está prohibido. Hoy vamos a hablar del elemento azufre. En la tabla periódica de los elementos, el azufre se encuentra en el grupo 16 por debajo del oxígeno. El azufre se conoce desde la antigüedad. El azufre libre se encuentra en depósitos volcánicos y cerca de aguas termales. No obstante, los mecanismos químicos de formación del azufre elemental en la corteza terrestre siguen sin estar claros. En la naturaleza, el azufre también se encuentra en el bellísimo mineral pirita, es decir, disulfuro de hierro, así como en otros minerales que contienen azufre. Seguro que has visto azufre elemental en la vida cotidiana. Es lo que se conoce como azufre monoclínico, pero en ambientes volcánicos calientes, el azufre puede formar hermosos cristales de azufre llamados azufre cristalino. Estos cristales de azufre son bastante raros, ya que pueden tardar 1000 años en formarse. El azufre en polvo tiene un color amarillento fuerte. Sin embargo, si el azufre se enfría en nitrógeno líquido, cambiará de color a un blanco nieve. Los átomos de azufre reflejan un mayor espectro de luz a bajas temperaturas. Además, si el azufre en polvo se calienta a 160 grados, se licúa y forma una aleación de azufre de color marrón oscuro. Si se echa esta aleación en agua, se obtiene un azufre plástico parecido al caucho. También es muy elástico y maleable. El azufre plástico es un polímero a nivel molecular como el plástico. Sin embargo, con el tiempo, el azufre plástico vuelve a convertirse en azufre monoclínico. Tras unos días de almacenamiento, se vuelve frágil y se rompe fácilmente en las manos. La propiedad de algunas sustancias de poseer estructuras atómicas o moleculares diferentes se denomina alotropía. El polvo de azufre se añade al caucho para fabricar neumáticos, crea enlaces poliméricos más fuertes, lo que aumenta la resistencia al desgaste del caucho en la carretera. El polvo de azufre se disuelve bien en disolventes no polares como el conocido tolueno. El azufre se disuelve completamente en tolueno cuando se calienta. Al cabo de un tiempo, todo el azufre se disuelve y la solución adquiere un color amarillento. A medida que la solución se enfría, el azufre se vuelve menos soluble. Con el tiempo, los cristales hermosos y grandes de azufre monoclínico cristalizan en la solución. Este método se utiliza a veces para purificar el azufre de impurezas. Cuando el azufre arde en el aire con una llama azul apagada, produce dióxido de azufre o el gas sulfuroso. Este gas tiene un olor muy desagradable. El azufre se utiliza para desinfectar el suelo y los invernaderos de las plagas de insectos con el dióxido de azufre. Sin embargo, si el azufre se enciende en oxígeno puro, el azufre ardiente brillará con una hermosa llama azul quemándose casi sin dejar residuos. El azufre reacciona con algunos metales como el zinc. El polvo de zinc y azufre entra en combustión, liberando una gran cantidad de energía. La mezcla arde con una llama azul verdosa debido a los iones de zinc. El resultado de esta reacción es la formación de sulfuro de zinc. El azufre reacciona más rápido y hermosamente con el cesio, el metal más activo del planeta. Esta reacción produce sulfuro de cesio. Además, hay una reacción muy espectacular que puede producir azufre. En una probeta mezclamos disulfuro de carbono, un líquido tóxico que tiene un olor muy desagradable, y óxido de nitrógeno, que se puede encontrar como propelente en los botes de nata montada. El vapor de disulfuro de carbono se mezcla con óxido de nitrógeno y encendemos esta mezcla gaseosa. Esta reacción va acompañada de un brillante destello azul. Este experimento se ve super cool en cámara lenta.
La reacción química resulta en una capa de azufre plástico en las paredes de la probeta, la cual es muy difícil de limpiar. Y ahora hablaremos de lo más interesante, el olor de las sustancias que contienen azufre. El azufre es un componente de los aminoácidos azufrados que a su vez forman las proteínas que se encuentran en los organismos vivos. Estoy seguro de que todo el mundo ha olido huevos podridos por lo menos una vez en su vida, causado por el sulfuro de hidrógeno en pequeñas cantidades liberado por las proteínas en descomposición del interior del huevo. Generalmente, todas las sustancias orgánicas que contienen azufre tienen distintos olores dependiendo de la estructura de la molécula. Los tioles, también conocidos como mercaptanos, son los líderes indiscutibles en este sentido. Los compuestos orgánicos con un grupo tiol en su composición son sustancias que tienen un olor muy fuerte. Una gota de esta sustancia puede apestar todo un barrio en cualquier ciudad. Los tioles, en particular el etanotiol, se añaden al gas natural para ayudar a detectar fugas de gas y entonces reaccionar a tiempo. Por ejemplo, una persona puede oler etanotiol con una concentración de 3 partículas por cada 100 millones de partículas en el aire. El dimetilsulfuro, por ejemplo, también tiene un olor muy desagradable. Recuerdo que en la universidad abrimos un frasco con él en el pasillo durante unos 10 segundos, tras lo cual todo el pasillo estaba ya empapado del olor que recuerda al gas fétido que se libera en las flatulencias, lo que suscitó algunas preguntas de los profesores. Ahora ya sabes un poco más sobre otro elemento. Si quieres continuar con este viaje de los elementos, dale like al video y suscríbete a mi canal para ver muchas más cosas nuevas e interesantes. Hola a todos, hoy vamos a hablar de un gas peligroso, el cloro. El cloro gaseoso fue obtenido por primera vez en el siglo XVIII por el químico sueco Carl Scheele a partir de la reacción del dióxido de manganeso y el ácido clorhídrico. Elegí una reacción más productiva para obtener cloro para mis experimentos. Como reactivo principal utilizo ácido tricloroisocianúrico, que suele usarse para desinfectar el agua de las piscinas normalmente. La pastilla de este reactivo se disuelve en la piscina, descomponiéndose primeramente en cloro y después en ácido cianúrico. Para obtener cloro he triturado una pastilla de ácido tricloroisocianúrico y le he añadido lentamente ácido clorhídrico. El ácido tricloroisocianúrico se descompone en un medio ácido, liberando una gran cantidad de cloro de color amarillo verdoso. Recojo el gas obtenido en un tubo. El cloro es 3 veces más pesado que el aire, por lo que se deposita fácilmente en el fondo del tubo. Esta propiedad del cloro fue la razón por la que se utilizó ampliamente como arma química en la Primera Guerra Mundial. El cloro podría llenar fácilmente las trincheras donde se escondían los soldados. La inhalación del cloro altamente concentrado llena los pulmones de una mezcla de ácidos que puede dañar el delicado revestimiento de los alveolos y causar un paro respiratorio. Debemos tener mucho cuidado a la hora de manipular este gas. En ningún caso repitas los experimentos de este video. Cuando todos los tubos de ensayos están llenos de cloro, podemos ver qué propiedades químicas son inherentes a este gas. En términos químicos, el cloro es un oxidante muy potente. Puede quitar electrones fácilmente a algunas sustancias, como el litio metálico. Calenté un poco de litio con el quemador para que se derritiera y se quemara, y lo puse en el tubo con el ambiente de cloro. Podemos observar que el litio arde mucho más brillante y rápido en un matraz con cloro, formando el humo del cloruro de litio. Lo mismo ocurrirá con el sodio metálico, que forma la sustancia bien conocida cloruro sódico o sal de mesa cuando se quema en cloro puro. Me parece la forma más extraña de obtener la sal de mesa. Lo sorprendente es que la sal se compone de sustancias activas tan separadas, cloro y sodio, una de las cuales explota en el agua y la otra puede provocar intoxicaciones. Y solo un electrón contribuye a la formación de una de las sustancias más estables que consumimos a diario. En fin, volvamos a las propiedades del cloro. Creo que algunos de ustedes saben que el hierro finamente picado en forma de lana de acero puede arder en el aire. Lo mismo ocurre con la lana de acero al arder en el entorno del cloro. Esta reacción resulta en la producción de humo marrón de cloruro de hierro que puede utilizarse en el grabado de placas de circuitos impresos. El alambre de cobre también puede arder en una atmósfera de cloro.
Tenemos que calentarlo un poco con el encendedor e insertarlo en el tubo con un poco de cloro. Veremos que se oxida inmediatamente produciendo cloruro cúprico con el humo marrón que llena el tubo. Sin embargo, el cobre no reacciona así con el oxígeno del aire debido a la formación de una película de óxido en la superficie de metal. Existe otra reacción interesante con el cloro. Si se vierte polvo de antimonio en el matraz lleno de cloro, el antimonio arderá espontáneamente en este entorno agresivo y formará cloruro de antimonio. Además, si ponemos un poco de carburo de calcio en el cilindro con el agua y añadimos también un poco de cloro, podemos ver una reacción que es muy interesante, la combustión del acetileno con cloro bajo el agua. El cloro puede reaccionar con el acetileno a temperatura ambiente. Esta reacción forma carbón y cloruro de hidrógeno y una serie de derivados halógenos intermedios del acetileno. Además, el cloro puede oxidar otro halógeno, el yodo. Se puede comprobar añadiendo a la solución de yoduro potásico la lejía del cloro que contiene algo del cloro disuelto en el agua. La reacción produce yodo libre que tiñe la solución de un color oscuro. He añadido un poco de tolueno para hacer el yodo más visible. Disuelve eficazmente el yodo y lo vuelve púrpura. Y la última reacción será la reacción del cloro con el fósforo rojo. Si ponemos un poco de fósforo rojo en el tubo con el cloro, reaccionarán inmediatamente. El fósforo se autoinflama en el cloro y arde tenuemente produciendo el humo de cloruro de fósforo. Uno de los productos de la reacción es el pentacloro de fósforo. Es uno de los reactivos indispensables en química orgánica para la producción de derivados halógenos de ácidos carboxílicos que son necesarios para la producción de algunos medicamentos. Hoy en día el cloro puro se utiliza de muchas maneras. La producción de blanqueadores de cloro es una de las más importantes. La propiedad blanqueante del cloro puede verse perfectamente en este experimento con una flor en un matraz que contiene gas de cloro. La cosa es que el blanqueo no lo causa el cloro, sino sus compuestos. El cloro al reaccionar con el agua produce ácido hipocloroso y oxígeno atómico, lo cual destruye fácilmente los tintes orgánicos de las fuentes naturales. El cloro reacciona con el agua que contiene los pétalos de las flores y los decolora. Sin embargo, el cloro puro es bastante peligroso, por lo que no se utiliza para blanquear. El hipoclorito de sodio se fabrica para este fin mediante electrólisis de una solución de sal de mesa. El cloro formado en el ánodo se disuelve parcialmente en un medio alcalino para formar hipoclorito sódico y cloruro sódico. El cloro también se utiliza para desinfectar el agua del grifo. Es el agente oxidante más potente de todos los halógenos que existen actualmente. Este gas también se utiliza en la producción del conocido plástico cloruro de polivinilo, que está contenido en ventanas de plástico, tuberías y aislamientos de cables. Como resultado, podemos decir que un gas tan peligroso como el cloro sigue teniendo una importancia crucial para la producción de diversos artículos domésticos y sus compuestos también son importantes para el funcionamiento de nuestro organismo. Elemento químico con símbolo AR y número atómico 18 proviene de la palabra griega argos, que significa inactivo, y como el resto de los gases nobles, es incoloro, inodoro y muestra una reactividad química muy baja en condiciones normales. De hecho, durante más de 100 años, los químicos no consiguieron combinar este elemento con ningún otro. La atmósfera de la Tierra es la principal fuente de argón. Se emplea como gas de relleno en lámparas incandescentes, ya que no reacciona con el material del filamento. El argón, en forma líquida, es utilizado por los científicos para buscar la materia oscura, y en los laboratorios es usado como un gas portador en cromatografía de gases. Los láseres azules de argón se utilizan en cirugía para soldar las arterias y corregir problemas oculares. Por otra parte, este gas noble se usa para sacrificar a los cerdos, evitando su sufrimiento si hay un brote de alguna enfermedad en una granja. Sin embargo, el uso más exótico del argón está en los neumáticos de automóviles de lujo. Este gas no solo protege el caucho del ataque del oxígeno, sino que también disminuye el ruido de los neumáticos cuando el automóvil se mueve a gran velocidad. Fin.